Me alegro mucho de verlos. Gloria a Dios por este día más de vida que Dios nos da, de misericordia, de amor. Vamos a tocar este tema que es ya las 87 jornadas de capacitación ministerial y todos los martes, lo repito, insisto en esto, estamos preparando líderes para que hagan la obra de Dios, para que puedan llevar adelante la obra que dejó Cristo a cargo de su iglesia. ¿Y dónde está su iglesia? Bueno, aquí. Nosotros somos la iglesia. La iglesia no son paredes, no son ladrillos, no son estatuas, no son monumentos. La iglesia de Jesucristo somos nosotros, personas llamadas por Dios, apartadas por Dios, por y para Dios. Y esto no es fanatismo, es propósito de vida conforme hemos sido creados. La Biblia dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. No nos hizo semejantes a animales, no nos hizo semejantes a arbustos, nos hizo semejantes a Él. ¿Para qué? Para que lo representemos. ¿Por qué la gente anda suelta en el sentido de que como que desorientada, sin propósito, vacía? Porque todavía no conoce a Dios. Y la Biblia dice que conocer a Dios es la vida eterna. Y Jesús mismo dice, el que me conoce a mí, conoce a mi Padre. Por lo tanto, la persona de Jesús era la misma persona de Dios. Vamos a ver este tema que he titulado para hoy, ¿cómo ser mejores? Y ya les dije en martes anteriores, basado en el libro de Daniel, martes anteriores les dije que todos nosotros éramos líderes, ¿verdad? Vos dirás, no, yo líder. Sí, te digo que sos líder de tu propia vida, de tu propio futuro, de tus propias decisiones, a menos que otro las tome por vos, a menos que vos seas una persona como un títere que es manejado y llevado de aquí, de las narices, y ni siquiera sabés por qué estás. Hay personas así. Y el maligno, muchas veces, el diablo, como dice la Biblia, toma a las personas y las guía por caminos de perdición. Y les hace vivir vidas miserables y los termina destruyendo. Pero Cristo vino al mundo para evitar eso. Cristo vino al mundo para salvarnos y para deshacer las obras malignas en las vidas de las personas. Por eso, ¿cómo ser mejores? Esta es una afirmación de cómo ser mejores. No es una pregunta aquí, si bien faltaría el acento, pero ¿cómo ser mejores? Porque la pregunta que vale ahora es, ¿quién quiere mejorar? A menos que vos digas, no, yo estoy conforme, estoy re chocho conmigo, la verdad que me amo, no quiero cambiar. Bueno, yo dudo de eso porque me conozco, te conozco, conozco el género humano y sé que todos queremos cambiar para mejor, amén. Y Dios quiere eso también. Y les quiero presentar a Daniel. Daniel Barriere, ¿pasa acá al frente? No. A Daniel, el gran hombre de Dios, aunque Daniel también es un gran hombre de Dios. Daniel, el de la historia, el hombre que se paró enfrente de una nación, en medio de un pueblo corrupto, maligno, pagano, politeísta, y todas las desventajas a su alrededor y en su propia vida, y sin embargo él fue un preciosísimo ejemplo de Cristo. Y vos dirás, pastor, usted no me conoce a mí, yo vengo de una villa. Bueno, Daniel también venía de la villa de Israel, pero había sido llevado cautivo a Babilonia. Era uno de los cautivos, era un hombre que había sido esclavizado y había sido llevado a un país pagano, extraño y politeísta, es decir, que adoraban dioses de distintos tipos. Sin embargo, Daniel tenía un corazón para Dios, una vida rendida a Dios completamente. Y aquí vamos a ver algunos puntos. Yo te invito a leer todo el libro de Daniel, es corto, pero específicamente el capítulo 6, porque habla de cómo Daniel llegó a ser quien fue y que hoy lo estemos tomando como ejemplo para nosotros. Daniel fue mejor y mejoraba su vida, ¿por qué? Porque era espiritual. Y la primera recomendación para ser mejores es ser espirituales, siendo espirituales. ¿Por qué? Porque hay muchos carnales.
Sabés que Pablo dice que si no somos espirituales somos carnales, refiriéndose a esto que no estamos prefiriendo las cosas espirituales de Dios, sino estamos prefiriendo las cosas carnales, naturales, como que no conocemos a Dios. Y acá está la razón de por qué Daniel era superior a todos los demás y se destacaba en gran manera. Daniel 6:3 dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernantes, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. En Daniel había un espíritu superior, y hoy nosotros sabemos que ese espíritu superior es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a nuestra vida, gracias a Dios. Él viene a habitar en nosotros y nos llena con su plenitud espiritual. Por eso, a partir de Cristo, nosotros no estamos vacíos espiritualmente. Hay gente que está muerta espiritualmente, hay gente que está raquítica espiritualmente, hay gente que está vacía espiritualmente, y cuando están vacías espirituales, son campos propicios para que venga el diablo y ocupe ese lugar. Ahora, si esa persona dice, no quiero que el diablo ocupe mi vida, quiero que Cristo la ocupe, esa persona invita a Cristo a entrar en su vida y Cristo viene y llena su vida con su preciosa presencia. Y es ahí donde dice la Biblia, somos sellados con el Espíritu Santo para redención y vida eterna de nuestra alma. Efesios 1:13, que siempre lo cito. Por lo tanto, el Espíritu Santo está en nosotros y eso nos da una capacidad superior espiritual de poder ligarnos con Dios. Una persona que no tiene al Espíritu no puede relacionarse con Dios, escuchá, porque Dios es Espíritu. Y necesitamos sí o sí tener al Espíritu Santo para poder conectarnos con Dios. Por eso el Espíritu Santo es quien nos liga a Dios y nos hace vivir vidas poderosas gracias a Dios. Por eso Daniel estaba lleno del Espíritu. ¿Y qué dice la Biblia en Efesios? Sed llenos del Espíritu. Hay personas que no están llenas del Espíritu, están llenas del mundo, llenas de odios, llenas de rencores, llenas de broncas, llenas de insatisfacciones, están llenos de cualquier otra cosa, pero no llenos del Espíritu. Cuando vos le pedís a Dios que te llene del Espíritu, es como que le estás diciendo, quiero que el Espíritu Santo tome dominio de mi vida. Quiero que el Espíritu Santo me guíe a toda verdad. Quiero que el Espíritu Santo sea pleno en mí. Y Él llena nuestras vidas. Y cuando Él llena nuestras vidas nos da plenitud, gozo, paz, nos hace sentir plenos. Y es ahí donde se vive la vida abundante. Por eso, si vos no estás lleno del Espíritu Santo, vas a estar chato, mediocre, triste, abatido, aburrido, vas a estar derrotado, vas a estar fracasado. ¿Por qué? Porque te falta el Espíritu. Pero si vos tenés al Espíritu Santo, te va a levantar y te va a hacer crecer de una manera ilimitada hasta la estatura de Jesucristo. Y la buena pregunta es, ¿cuántos quieren crecer hasta la estatura de Jesucristo? Amén, que así sea. Por eso Daniel era superior porque estaba con el Espíritu Santo, porque tenía un espíritu superior. Él se había rendido a Cristo, se había rendido a Dios, y es por eso que Dios lo estaba levantando y lo estaba mostrando a todo el mundo como un siervo, un ejemplo a seguir. Y eso es lo que quiere Dios con tu vida también. Yo sé que a lo mejor yo hice así y vos, como diciendo, espero que no me apunte a mí. Hay gente que quiere pasar en el anonimato, hay gente que tiene perfil bajo, hay otros que tienen un ego tamaño gigante y quieren todo el tiempo, mírenme, aquí estoy, aquí existo. Sin embargo, no hace falta eso para con Dios. Dios es quien te va a levantar, Dios es quien te va a poner en las alturas, en lugares celestiales en Cristo Jesús. Por eso cuando nos rendimos a Dios, el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros y fluir en nosotros y provoca en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y te vas a dar cuenta que las cosas se aderezan, las puertas se abren, las mesas se sirven y vos vas caminando porque Dios ya
lo hizo todo. Amén. Y esa es la obra del Espíritu, no es la obra de la carne, es la obra del Espíritu. Deseemos andar en el Espíritu. Amén. Así que te invito a pedirle a Dios que hoy te llene con el Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer una oración ahora. Cierra tus ojos, por favor. No te distraigas, pero si querés realmente que Dios te llene con su gloriosa presencia y que a partir de hoy vivas una vida espiritual poderosa, sintiéndote más que vencedor, ahora mismo decile: Dios, llena mi corazón con tu gloriosa presencia. Haz ese milagro en mi vida y que el Espíritu Santo tome dominio de mi vida para que yo sea honroso para ti. En Cristo Jesús. Amén. Amén. La segunda cosa que hacía a Daniel cada vez mejor era destacándonos. Destacándonos es que somos cada vez mejores. ¿Y cuál es la mejor forma de destacarnos? Aquí miren lo que dice el texto. Daniel 6, capítulo 1, versículo 2. Pareció bien a Darío. Darío era el emperador de turno, el gobernante de turno de allí de Babilonia, constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Daniel ya se había destacado. ¿Por qué? Por su calidad, por su servicio, por su entrega, por su obediencia, por su dedicación, por su esmero, por su pulcritud. Podríamos poner un montón de virtudes aquí, pero lo que quiere decir el texto es que Daniel salía de lo normal. Lo normal era el montón, pero Daniel se destacaba como una luz en medio de la oscuridad. Hay personas que no están haciendo eso. Hay personas que son del montón. Hay personas que son comunes y corrientes. Y la Biblia nos enseña que todo lo que es común y corriente no es santo. Lo santo es diferente. Por eso Daniel era diferente. No como un bicho raro, una persona enajenada, como reacomplejado, que estaba allí asustado, que tenía miedo de todo. No era así. Ese era yo antes. En serio, aunque no lo creas. Yo me la pasaba encerrado en una pieza, mientras mi hermano salía de farra. Bueno, no se lo digan que yo les conté. Conocen a mi hermano Juan, ¿verdad? Bueno, él siempre fue dicharachero, salí con amigos, tenía un montón de amigos, yo no tenía ningún amigo. Hoy los tengo a todos ustedes. Pero en serio, sufría. Yo era un bicho raro. No hablaba con nadie, re tímido. Con decirte que a los 32 años hablé por primera vez con una chica. No. Bueno, cuando me la declaré a Katy, bueno, fui muy coherente, y doy gloria a Dios por mi esposa, por mi familia. Pero sinceramente es la misericordia de Dios. Pero en ese tiempo yo sufría muchísimo. ¿Por qué? Porque me sentía perfecto a pesar de saberme imperfecto. Me justificaba de ser como era, a pesar de que vivía una vida miserable, porque todos los días ponía en mi diario íntimo: hoy quisiera cerrar mis ojos y no despertar nunca más. Hoy quisiera morirme. Muchas veces pensé de esa manera. Pero hoy doy gloria a Dios que no me escuchó Dios, ni tampoco hice lo que quería hacer en ese entonces, porque me hubiera impedido vivir la experiencia gloriosa que estoy viviendo hoy. ¿Qué quiero decirte con esto? Que cuando vos querés destacarte con una santa razón, Dios lo toma muy en cuenta. Por eso dice la Biblia: el que anhela obispado, buena obra desea. Es decir, que el que quiere ser líder, buena obra desea. El que quiere realmente ser ejemplo, buena obra desea. El que quiere ser modelo para otros, buena obra desea. Pero tiene que haber en nosotros un corazón sincero. No un corazón egocéntrico, no un corazón mezquino, no un corazón lleno de intereses malignos, sino un corazón deseoso de honrar a Dios,
Y yo creo que hay muchos aquí que quieren honrar a Dios con su vida, pero necesitamos destacarnos, salir del montón, salir de la manada. Es como que el mundo se ha acostumbrado a hacer lo que la manada hace. Uno dice, vamos para allá y todos van para allá. ¿Y para qué vamos? Ah, no sé. Él dijo que vamos para allá. Nos tiremos en este pozo y todos se tiran. Y nadie pregunta, nadie investiga. Yo me acuerdo que cuando era católico y las personas, yo fui recomendado por el arzobispado de Córdoba, Brasil, creo que lo sabes bien. Crecí en colegios salesianos y cuando me preguntaban a mí, ¿de qué religión sos? Yo le decía, soy católico apostólico romano, soy católico apostólico romano. Y lo decía como un lorito. Yo ni siquiera sabía lo que decía la Biblia, no sabía lo que la Biblia decía, no sabía quién era Dios, nunca había leído la Biblia. Sabía de Dios y de Cristo por cultura, pero no por relación, no porque yo lo había conocido personalmente a Dios. Y Dios te empieza a levantar cuando vos querés ser diferente del resto, cuando vos querés destacarte para gloria de Dios. ¿Te acordás el ejemplo que te puse una vez de que alguien le robó una viejita y yo me quedé allí impotente porque era como a una cuadra y vi cómo la empujaron a esa viejita, le robaron la cartera, la dejaron tirada en el piso y salieron corriendo y yo me quedé impotente mirando y me largué a llorar? Y me decía a mí mismo, pues cómo quisiera decirle a la gente que se porte bien. ¿Qué estoy haciendo ahora? ¿Cómo quisiera decirle a la gente que ame a Dios? ¿Qué estoy haciendo ahora? Yo no sabía que en ese entonces estaba profetizando y yo no sabía que en ese entonces Dios estaba poniendo eso en mí para que yo fuese un pastor. Yo ni siquiera sabía que iba a ser pastor, pero doy gloria a Dios por que Dios me llamó y hoy no tengo dudas de que tengo que hacer lo que tengo que hacer. Pero si seguís en el montón, vas a ser del montón. Si seguís como todo el mundo es, vas a ser como todo el mundo es. Pero si de repente decís, no, yo quiero ser diferente. Saben que el mercado, o en el lenguaje del mercado, a los que son diferentes, ¿saben cómo los llaman? Los llaman proactivos. El proactivo es el que hace una milla más. El proactivo es el que se sacrifica más. Es el que se esfuerza más. El que no es proactivo es del montón. Pero ninguna empresa va a querer perder a un empleado proactivo. Es como ese ejemplo que te puse una vez, de repente te dicen, baldea este salón. Y todo lo baldean comúnmente como cualquier persona baldearía un salón. Pero la persona proactiva le pone un perfumito, hace algo diferente. Hay algo que lo destaca, hay algo que va más allá. El proactivo es aquel que ve la necesidad y la suple. No está, pastor, se rompió aquello. Pastor, hay que cambiar ese foquito. Pastor, se desoldó la silla. El proactivo es aquel que dice, ¿qué puedo hacer para resolver esta cuestión? ¿Qué puedo hacer para solucionar el ejemplo que te puse de Julio Estuardo? ¿Se acuerdan? Un día fue al baño, esto fue hace muchos años ya. Fue al baño y yo lo veo, mejor dicho, yo no sabía que había ido al baño, pero lo veo que vuelve con un porta papel higiénico y un papel higiénico. Yo no sabía ni siquiera que no había papel higiénico ni que faltaba un porta papel higiénico, porque generalmente nunca voy a los baños de aquí. Yo trato de venir ya tranquilo. Y resulta que veo que entra y digo, ¿qué hace Julio con eso? No, porque fui al baño, no había nada de esto y fui y lo compré. No vino y dijo, pastor, falta esto, falta aquello. El proactivo siempre hace algo más. Eso es lo que lo hace destacar. Y esas personas son valiosísimas, valiosísimas. Yo podría y me gustaría sinceramente, y Dios lo sabe, de dar un montón de ejemplos, pero no los puedo dar. Porque cuando la comparación se pone en evidencia, el maligno siempre se mete con envidia y con un montón de otras cosas raras que no queremos darle lugar. Pero me entendés, ¿verdad? Te hace destacar, y Daniel se destacaba obedeciendo. Mirá lo que dice Daniel capítulo 6, versículo 2.
y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. No sé si te das cuenta de esta figura de gobierno. Iba a estar Darío, el gobernante principal, como si fuera el presidente de la nación. Después iban a estar 3 sátrapas o 3 gobernantes principales, y sobre estos 3 principales iba a estar Daniel. Mirá qué cargo privilegiado le estaban dando. ¿Por qué? Porque tenían confianza en Daniel, porque era obediente, era una persona realmente que estaba sirviendo a los intereses del rey. Y por supuesto el rey le tenía suma confianza. Y dentro de la obediencia yo te quiero mencionar 3 cosas fundamentales. Presta atención, por favor. 3 tipos de personas. Espero que te des cuenta. Hay 3 tipos de personas muy claras. No estamos hablando de rebeldes, porque los rebeldes no tendrían lugar en este lugar, en este lugar de eminencia. El rebelde no puede ser líder, pero lamentablemente hay personas obstinadas como líderes. Y una persona obstinada es terca. Una persona obstinada es terca, le cuesta entrar en razón. Es como que siempre hay algo que no permite. Hay personas obstinadas. Y esas personas son tercas, personas duras. Y esas personas no obedecen inmediatamente, no obedecen con una fluidez tan gloriosa de que realmente parece como que dan bienvenida a las órdenes o a los mandatos. No, hay una resistencia, hay algo que choca, hay algo que reprime esa acción de mando. Viene el líder y le dice, hace esto, vamos a hacer lo otro, y hay obstinación, hay algo que está allí como resistiendo, y eso es terquedad. Esa persona todavía no entendió el concepto de autoridad, esa persona todavía no entró en la sintonía con la autoridad. Y te voy a explicar de qué manera. Después están los obsecuentes. Los obsecuentes, aquel que dice, sí pastor, sí pastor, sí pastor, sí pastor. O sí capataz, sí gerente, sí gerente, sí gerente. O sí patrón, sí patrón. Es aquella persona que no razona. Es aquella persona que no quiere razonar porque no le conviene razonar, porque piensa que si razona va a ir en contra de la autoridad o va a enfrentarse a la autoridad. Y la autoridad siempre quiere razonar. La autoridad necesita razonar porque no hay autoridad perfecta, no hay líderes perfectos. Por eso todos los presidentes tienen un consejo directivo y todos nosotros necesitamos consejeros, gente que venga y nos diga, ¿sabe lo que me parece esto? Hoy me lo dijeron aquí, justamente antes de entrar, me paró una persona y me dijo, pastor, no se ofenda, le voy a hacer una observación, y doy gracias a Dios porque ya me la habían hecho otros antes, y bueno, ya se tomaron medidas para hacer que esas cosas sucedan muy rápido. Aunque no dependen de nosotros algunas de ellas, pero ya se han tomado medidas para que se den pronto. Pero quiero decirte, pero el obsecuente es aquella persona que hace ciegamente todo sin razonar. Y por supuesto es una persona que no ha conocido también la verdadera autoridad y en algún aspecto va a sufrir por su ignorancia. Y están los obedientes. Los obedientes son aquellas personas que obedecen, como Daniel, y Daniel la tenía clara. ¿Por qué? Porque estaba sometido en primer lugar a Dios. Y la Biblia dice claramente que el que se somete a Dios puede estar liderando. ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Nosotros necesitamos estar sometidos a Dios para que Dios nos unja con una autoridad y esa autoridad podamos ejercerla y que esa autoridad dé frutos, principalmente en la familia, Y si vos realmente carecés de autoridad en la familia porque tus hijos no te registran, o hay rebeldía, o hay un montón de cosas enfrentadas en la familia, o hay problemas de terquedad, de obstinación, o de hostilidad, o de bronca, o de rabia, o de rebeldía, bueno, ahí es un asunto de autoridad. Es un asunto serísimo de autoridad. Y la autoridad viene de Dios.
la autoridad te la da Dios, pero tenés que pedírsela y tenés que someterte a su autoridad. Primero tenés que rendirte a su autoridad para que Él empiece a manifestarse a través de tu vida. Y esa autoridad va a empezar a permear a tu alrededor, en todos los que te rodean, para que realmente no haya cuestionamiento sobre la autoridad que Dios te dio. Amén. Y acá está el texto que viene con promesa. Proverbios 27, 18. Yo creo que Daniel lo tenía muy en claro. Proverbios 27, 18 dice: el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. El que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Ahora, el Señor es el Señor de los cielos, obviamente. Y no me estoy refiriendo al narcotraficante, ¿no? De la serie de Netflix. Me estoy refiriendo al Dios Todopoderoso. Pero aquí dice, el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Pero ahora bajemos un poco, no nos vayamos tan alto, porque Dios delegó la autoridad. El Señor en una empresa, ¿quién es? El Señor en un equipo de fútbol, ¿quién es? El Señor en la iglesia, ¿quién es? El Señor en una célula, ¿quién es? Bueno, no nos vayamos tan lejos. Hay gente que dice, pastor, me echaron, perdón si hay alguna alusión personal a alguien que fue despedido, ¿no? Por favor. Pero me consta que si esta persona cumple lo que la Biblia dice, nunca será despedido. Tiene que ser muy necio un empresario o un líder, un jefe que eche a una persona que realmente sirve y está mirando por los intereses de su Señor. El interés del Señor es que la iglesia crezca, que el reino se extienda, que haya multiplicación de células, multiplicación de discípulos. Ese es el interés del Señor. Y no puede ser otro interés para el pastor ni para ningún líder, porque si es otro interés, ese interés no es correcto. Y obviamente ahí hay una base legal para decir yo no me sujeto, porque no es la voluntad de Dios, en el sentido de que se vaya a hacer cosas que no sean agradables a Dios. Pero lo cierto es que mucha gente peca por desobediencia, por rebeldía, porque ya tiene un concepto equivocado, ya tiene una rebeldía incorporada, ya tiene el no incorporado y es parte de la cultura, donde muchos hacen piquete y están todo el tiempo queriendo levantar sedición contra el líder, se enfrentan al líder, lo tratan de voltear, lo chusmean, cuerean del líder y no se dan cuenta que el líder tarde o temprano se entera de todo. En serio te lo digo. No porque sea omnisciente, sino porque un pajarito me lo contó. Siempre hay alguien que cuenta algo. Y no es que el líder se deje llevar por chusmeríos, pero de repente toma nota y dice, bueno, a ver, vamos a observar. Y comienza a observar ciertas características que dan razón a cosas que después se confirman. Por eso nosotros a veces sabemos muchas cosas, pero no podemos decirlas. Y a veces hay líderes que dicen, pero pastor, hay que decirlas. No. ¿Por qué? Porque no se pueden fabricar cosas por la fuerza. Porque vos cuando de repente tu hijo no quiere ir a la iglesia y vos lo obligás, vení a la iglesia y venís y lo tironeás, él podrá venir con bronca, pero cuando tenga mayoría de edad desaparece de la iglesia. Vos tenés que trabajar con Dios en oración, pero también enseñar todo el tiempo y no dejar de hacerlo, porque algún día le bajará la ficha. Algún día la persona dirá, por fin lo entendí, ahora me doy cuenta. Hace muchos años atrás, más o menos 20 años, me acuerdo había un grupo muy sedicioso, muy rebelde, todo el tiempo estaba realmente chusmeando, cuereando, era realmente muy triste la situación. No nos dábamos cuenta, nos dejamos llevar, entramos en un chusmerío y de repente no teníamos ningún tipo de discernimiento, no nos dábamos cuenta. Y yo en ese momento daba gloria a Dios porque se dieron cuenta antes de morir.
Hay personas que se dan cuenta y Dios va a revelárselo si lo quieren. Si no, obviamente, como dice el libro de Romanos, serán entregados. Y esto que les digo es como dice el capítulo 1 del libro de Romanos. Dios todo el tiempo nos está hablando, todo el tiempo nos está hablando, todo el tiempo nos está hablando. Pero hay gente que es como que no acusa de recibo. Es como que no acusa de recibo. No, no es para mí, es para otro. No, lo que dice el pastor, no tengo tiempo, no me importa. Pero uno no puede obligar a la gente, uno no puede forzar a nadie. Y algún día Dios los despertará. Pero como dice el libro de Romanos, Dios los entregó a una mente reprobada. Pero antes insistió muchas veces para que ese pueblo se arrepintiera, pero era duro de cerviz y de empedernido corazón, y decidieron hacer lo que se les antojó. Pero Dios les dio muchas oportunidades para que se acercaran a Él. Dice, muchas veces extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor, y sin embargo el pueblo prefirió seguir su propio camino, lejos de Dios. ¿Cómo ser mejores? Siendo fieles hasta el fin. Daniel 6, 10 y 11 dice así: Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Darío era un rey que había simpatizado con Daniel, había hecho amistad con Daniel, le caía muy bien Daniel, pero había gente alrededor del rey que le tenía envidia a Daniel, no soportaba la fama de Daniel, no soportaba el éxito de Daniel, no soportaba que Daniel cada vez iba creciendo más. Quiero que sepas que cuando Dios te empieza a levantar, va a levantarse también oposición. Aquí se levantaron estos sátrapas, estos gobernantes malignos. Con Nehemías se levantó Sanbalat, Tobías y Horonita, ¿se acuerdan? Se levantaron gente a su alrededor que no soportaba la fama de Nehemías ni tampoco soportaban la fama de Daniel. Sin embargo, Daniel tenía una fórmula, tenía el Espíritu Santo, pero al mismo tiempo, ¿qué hacía Daniel? En sus prácticas espirituales para mantenerse vigente con Dios. Oraba 3 veces al día. Se entraba en la pieza, cerraba la puerta y le decía: Señor, ayúdame, te agradezco, de gloria a tu nombre, libera a esta persona, bendecía a fulano, dale sabiduría al rey. Todas las oraciones típicas que solemos hacer nosotros. Te agradezco por los alimentos. Bueno, todas las oraciones que podemos hacer nosotros también. Pero Daniel 3 veces al día, ya había un hábito. Lo mismo que decimos siempre del hábito de leer la Biblia todos los días. Apenas te levantás, lo primero que tenés que hacer es buscar a Dios. No busques otra cosa. Si vos buscas otra cosa, no lo tenés como prioridad a Dios. Si vos lo tenés como prioridad a Dios, tenés que buscarlo a Dios apenas te levantás, bien temprano en la mañana. Si podés madrugar, muchísimo mejor. Pero al mismo tiempo, Daniel ya tenía una práctica. Y estos sátrapas, atorrantes, sinvergüenzas, malignos, dijeron: no podemos ir en contra de Daniel, no hay con qué darle, lo investiguemos. Vamos a ver si le encontramos algo para hacerlo quedar mal, para que de repente pueda ser una persona reprochable, y no irreprochable como el rey lo considera. ¿Vieron cuando hacen las campañas para presidente que empiezan a investigar, sacan todos los trapitos al sol, descubren un montón de cosas y ahí sale toda la luz? Bueno, hicieron algo de eso con Daniel, lo investigaron y no le encontraron nada. ¿Por qué? Porque era una persona íntegra, era una persona limpia, santa, virtuosa. Y dijeron: como no podemos encontrar nada, inventemos algo. Le digamos al rey que haga un edicto que prohíba que
cualquier persona que se dirija a otro Dios que no sea Darío, sea muerto, sea quemado o sea tirado al foso de los leones. Y así lo hicieron. Y Daniel se enteró de eso. ¿Cambió sus costumbres acaso? ¿Cambió su rutina acaso? Él siguió haciendo exactamente lo mismo. Saben que muchas personas cuando empiezan a tener problemas cambian de carácter, cambian de identidad, cambian de barrio, cambian de amistades, cambian todo. Es como que son otras personas. Esto suele pasar también, escuchen y presten atención, pero discúlpenme también, lo digo, porque a veces también hay partes afectadas cuando fallece un ser querido. De repente era una persona victoriosa, muy feliz y dicharachera, murió un ser querido, ¡pum! Murió con ella también, o murió con él también. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿En qué se apoyaba? ¿En qué se sustentaba? Por eso tenemos que depender de Dios y sostenernos en Dios y mantenernos en Dios para que pase lo que pase. Aunque la tierra tiemble, aunque los montes se muevan, ¿qué dice la canción? Tenemos que seguir confiando en Dios. Amén. Tenemos que tomarnos de la mano de Dios para mantenernos inconmovibles como lo es el monte de Sión. Daniel se mantuvo fiel hasta el fin. Una persona fiel, tres cosas. Sigue haciendo lo mismo de siempre. Ahí hay un error. Sigue haciendo lo mismo de siempre. No deja de hacer las cosas que está haciendo. No cambia por las circunstancias. Se mantiene fiel hasta el fin. Qué lindo es realmente ser una persona fiel, estable, regular y no hacer las cosas por el qué dirán o para convencer o para engañar. Es como aquel que se presenta al trabajo y vos mirás para un lugar y ya está enseguida haciendo algo. Escoba nueva, barre bien, ¿no es cierto? Va a buscar un trabajo y vos lo ves que está servicial, dispuesto, diligente y quiere hacerlo todo, quiere destacarse. Consiguió el puesto, pero es impresionante. Díganme si no lo han visto, o yo soy el único que lo vi. De repente consiguió el puesto, se achanchó. Hay gente que consigue un puesto y se achancha, se tira a dormir, se deja en la pereza, deja de pelear, deja de luchar, deja de esforzarse. ¿Por qué? Porque ya consiguió lo que estaba buscando. Pero una persona fiel a Dios se mantiene haciendo siempre lo mismo hasta el fin. ¿Por qué? Porque es fiel. Miren lo que dice aquí el texto de Proverbios capítulo 25 y versículo 19, y con esto terminamos. Como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador. En la Biblia en portugués dice desleal, infiel, en tiempo de angustia. Esto es como cuando viene la angustia, la prueba, el problema, los verdaderos amigos se descubren. Como dijo una persona, yo tenía un montón de amigos, me la pasaba haciendo fiestas. Entré en quiebra, no tuve un peso, empecé a contar las moneditas, no tuve más amigos, no me visitó nadie más. Desaparecieron las fiestas. Sin embargo, cuando una persona fiel está atravesando pruebas y hay personas fieles a su alrededor, se mantienen en su amistad, se mantienen en su entrega, se mantienen en su afecto, se mantienen en su amor. Es como un hombre que estaba muy ahí pegajoso con su esposa y había una relación media particular y le dice el hombre que era rico, él era el que tenía la plata, le dice, querida, ¿qué vas a hacer si yo pierdo toda mi fortuna? Me olvidé la otra parte. No, ese era el chiste. Por lo menos los hice reír.
le dice esta mujer, querido, yo te seguiría amando, pero te extrañaría tanto, si perdía la plata se iba a borrar. Una persona fiel se mantiene hasta el fin. Y nosotros tenemos que ser fieles a Dios hasta la muerte, como lo fue Cristo, muriendo en la cruz y sufriendo el oprobio, pero amó hasta el fin. ¿Por qué? Porque fue fiel. Como decimos en los casamientos, no lo digo en la ceremonia, por favor, porque es de mal gusto, pero se los digo ahora porque no estoy teniendo ninguna celebración de casamiento. Te voy a amar, querido, hasta que aparezca el próximo de ojos verdes. Hay gente así. Hay gente que promete pero no cumple. Hay gente que se hace promesas a Dios pero se olvida de esas promesas al otro día. Nosotros tenemos que entregarnos a Dios y tratar de ser mejores cada día. Amén. Y qué lindo es que tu esposa, tus hijos te digan, te veo mejor. ¿Cómo has cambiado? Se nota el cambio y que ese cambio se vaya notando cada vez más. No que pase un día, 2 días y vuelvas a ser el mismo de siempre. La fiera. Bueno, dejémosla ahí. Ponete de pie, iglesia, por favor. Que Dios nos haga cada vez mejores. Amén. Señor, te pido muy especialmente por tu pueblo, para que aquí haya muchos Danieles que se levanten, Señor, para destacarse en esta generación, que realmente puedan honrar tu nombre donde quiera que estén, principalmente en sus hogares. Bendícelos, ayúdalos y que sean instrumentos de tu gloria, de tu paz. Haz de este pueblo, Señor, un pueblo de guerreros y de mujeres y de hombres valientes, Señor, que van a dar ejemplo donde quiera que se muevan. Te doy gracias por Cristo y por Él, Señor, porque gracias a Él nosotros hoy tenemos vida y vida en abundancia. Gracias, gracias en Cristo Jesús. Y dale fuerte ese aplauso a Dios. Amén.